Bueno, estuvimos, como les decía en la introducción, el ministro de Economía, Sergio Massa, está en Washington participando de las asambleas anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial. No pudo estar presente, pero sí nos recibió para hacer una entrevista donde le preguntamos con Santiago sobre las propuestas, sobre el diagnóstico y las propuestas que realizó el equipo de IDEA. Así que vamos a proyectar la entrevista, veámosla. Para acompañarnos en este 58 coloquio. Recién ya hemos presentado las propuestas que desde IDEA hemos trabajado para este coloquio. Y yendo a la primera de las propuestas, quisiera pedirle su opinión respecto de la importancia de establecer reglas fiscales, tanto cualitativas como cuantitativas, para una sana administración y para tener una mayor previsión en términos fiscales en Argentina. Bueno, primero, mis disculpas, ¿no? Me hubiese gustado estar físicamente acompañándolos. Entiendo que además es el primer coloquio, digamos, coloquio después de la salida de la pandemia, con vuelta a la presencialidad, con vuelta a Mar del Plata. Así que realmente mis disculpas, me hubiese encantado estar, pero la obligación a veces llama. Así que mil gracias por la oportunidad de poder compartir este momento con ustedes, así de manera virtual. En segundo lugar, respecto de esta primer propuesta y esta idea de los principios de responsabilidad fiscal o los principios de metas en términos de resultados fiscales, yo creo que es fundamental que entendamos que el orden fiscal es el camino de previsibilidad para el Estado, para el ciudadano respecto de sus obligaciones con el Estado y además para el desarrollo de políticas públicas. Hace un rato conversaba fuera de cámara con algunos de ustedes y charlaba de los superávit gemelos, ¿no? Los mejores momentos de Argentina se dan o se dieron a lo largo de su historia cuando el superávit fiscal y el superávit comercial de la mano traccionaron crecimiento con estabilidad macroeconómica, permitieron principios de mejora distributiva en términos de ingreso y además permitieron previsibilidad en términos de planificación de inversión pública. Y creo que eso es muy, muy importante. Hace muy poquitos días, en la presentación del presupuesto y en esto de quién sé de qué, ¿no? En esta idea de que todos tenemos que ceder algo para lograr que la Argentina tenga un camino mucho más virtuoso, planteábamos la presentación del presupuesto con un presupuesto tratando de mostrarlo lo más razonable, lo más centrado a la realidad de la Argentina posible, con metas alcanzables, con metas que de alguna manera son difíciles de recorrer, pero que de alguna manera nos ponen en la obligación de ponernos objetivos realizables. Y ahí planteábamos una separata. Cuando miramos el nivel de beneficios impositivos y el nivel de gasto tributario que tenemos alrededor de todo lo que es el sistema económico argentino, uno puede plantear si es alrededor del régimen industrial tal, del régimen de alícuota quebrada cual, para no hacer nombres y que después genere títulos de enojo de alguno que se siente individualizado, ¿no? O impuesto a las ganancias de tal poder del Estado. De alguna manera lo que planteamos es 4.7 del producto, 4,7 del PBI de la Argentina, que va todos los años en el presupuesto, que la dirigencia y la sociedad argentina no los conoce, no los discute, y que representan ventajas impositivas o gastos tributarios del Estado que benefician individualmente a algunos sectores económicos de la sociedad argentina y que sería bueno que los discutamos, que no significa que los eliminemos o los transformemos en controvertidos, pero que por lo menos definamos que para aumentar nuestro nivel de presencia laboral en el norte es bueno tener alícuota quebrada de aportes y contribuciones,
o que por una cuestión geopolítica de desarrollo económico y de competencia con Manaos tenemos un perfil definido para Tierra del Fuego. Digo, todas estas cosas que no se discuten y que hacen de alguna manera el peso de la inversión pública en cuestiones que nos inciden en la economía y que no las discutimos, ¿no? En esto de quién cede qué, creo que la política tiene que ceder, digamos, y dar ejemplo de austeridad, pero que también los sectores económicos de la Argentina tienen que ceder en algunos beneficios que vienen a lo mejor de hace muchos años. Yo el otro día hablaba con un supermercadista, y lo cuento porque es amigo, y le decía, todavía cobran el incentivo de un beneficio de la leche de la época de Macri, que ya no existe más y que no se ve en la góndola. Y son muchos millones de pesos, ¿no? Y me parece que esas son las cosas que, sentados a la mesa, dialogando, buscando acuerdos, tenemos que poner como políticas a discutir para de alguna manera darle respuestas a la sociedad argentina. Con, como decía recién, el principio rector de que la austeridad en el gasto y el superávit como objetivo no tienen que ser una cosa, digamos, de propiedad de uno u otro sector político, sino que tienen que ser un principio rector de la buena administración. Ahora, en términos de las propuestas, del diagnóstico y las propuestas de idea, de las metas y del concepto de responsabilidad fiscal, a su juicio, ¿qué instituciones o quiénes deberían tener el monitoreo y para darle legitimación a estas metas, para que haya un acuerdo, si se quiere, entre distintas fuerzas, para que verdaderamente sean de cumplimiento? Porque los presupuestos, uno sabe que se ponen estos números en los presupuestos, pero después no se respetan. Bueno, a ver, desde el punto de vista del control, yo creo que el lugar que mejor puede ejercer ese control es la Auditoría General de la Nación, porque están representadas ambas fuerzas políticas, porque los mandatos de los auditores trascienden los gobiernos, o están representadas todas las fuerzas políticas. Desde el punto de vista del monitoreo mensual, el mejor instrumento es el INDEC. De hecho, nosotros tomamos la decisión de establecer un sistema de publicación, digamos, y control de todo lo que es el plantel del Estado, y obligamos a que los organismos publiquen en INDEC todos los meses. Ya está hecha la primera publicación y aspiramos a que eso, digamos, que de alguna manera el INDEC lo difunde como todos sus informes, forme parte del debate y del control social, del control que tiene que hacer la sociedad también. Dentro de ese control social que usted menciona, dentro de la propuesta de reglas fiscales, nosotros lo que estamos proponiendo es una revisión de los gastos a base cero, y también se ata con el punto anterior que mencionaba respecto de beneficios otorgados en el tiempo atrás y que la sociedad no conoce. ¿Cuál es su visión respecto de eso, de la revisión de los gastos, para explicarle a la sociedad por qué el impuesto tiene sentido? Cuando nosotros mandamos el presupuesto y pusimos la separata y dijimos, miren, este es nuestro presupuesto, tiene como meta 1.9 de déficit. Pero entendemos que hay una discusión, no en la Argentina, sino en el mundo, respecto del principio de equilibrio como un principio rector de las cuentas de los estados. Y acá tienen casi 5 puntos del producto, por si el Congreso, que es el que está facultado para llevar adelante las definiciones presupuestarias, digamos, de presupuesto, de planificación del gasto para el año que viene, decide que en realidad podemos seguir bajando eso. Nosotros lo que planteamos es, esta es nuestra meta con estos recursos, si ustedes de estos 4.7 del producto bajan algo, no lo queremos imputar a más gasto, lo queremos imputar a menor déficit, porque queremos dar la señal de que buscamos el principio de austeridad, pero es una discusión que no ha tomado, fíjese que se discutió el presupuesto y inclusive se discutieron algunos temas de una manera casi acalorada,
Y es un tema que no ha tomado relevancia. Yo veía la discusión alrededor del subsidio al transporte, ¿no? Y el reclamo de las provincias del interior diciendo, con justo derecho, no puede ser que en el área metropolitana el boleto de colectivo valga un tercio o un cuarto de lo que vale en las ciudades del interior. Ahora, en el 2018, las mismas provincias que hoy reclaman que la nación subsidie el transporte del interior, renunciaron al subsidio en el consenso fiscal y después renunciaron al consenso fiscal del 2018. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es plantear que este tipo de acuerdos, los consensos fiscales, la planificación plurianual de metas de equilibrio fiscal o de superávit fiscal o de inversión pública. Estamos a días de que empiece ya la colocación de los caños del gasoducto, ¿no? Una obra clave para la Argentina, hasta desde lo fiscal, porque el gasoducto terminado el 20 de junio nos va a permitir un ahorro de importación de GNL de casi 12 millones de metros cúbicos día. Digo, hagamos la cuenta de lo que representa. Que junto con Ensenada de Barragán, que nos reemplaza 1,5 millones de metros cúbicos, y junto con 2 parques eólicos que se inauguran en marzo, que nos agregan 400.000 metros cúbicos cada uno reemplazados de energía, nos van a permitir que pasemos de 33 barcos proyectados de importación a 8. Y eso es no solo menos dólares que gasta la Argentina, sino menos pesos que gasta en términos de presupuesto la Argentina, porque en el plan gas aspiramos a que el precio del gas esté entre 3.50 y 3.70 el millón de BTU, que es mucho menos que los hasta 80 que cuesta cuando importás desde el barco. Ahora, esas cosas, el plan gas, debiera ser, digamos, una tradición o una definición normativa que, digamos, cada secretario de Energía tiene que dejar 5 años de contratos en firme. Además, para garantizar el crecimiento de las exportaciones. Nosotros volvimos a abrir el mercado de exportación a Chile. Eso nos va a generar dólares y mayor ingreso de divisa y nos va a generar más trabajo para la Argentina. Bueno, ese tipo de cosas tienen que ser, de alguna manera, política de Estado. La exportación de petróleo, digamos, sobre el incremental de producción, la inversión y la estabilidad fiscal que requieren, de alguna manera, por lo que representa la amortización de largo plazo de las plantas de GNL o las inversiones alrededor del hidrógeno. Y traigo a colación lo de la energía, porque en este mundo en el que nos toca vivir en este momento, y lo digo, digamos, por lo que se debate estos días, energía, proteínas, minerales y economía del conocimiento van a ser los 4 grandes jugadores globales de los países en los próximos 10 años. Ahora, ¿cuáles son las condiciones entonces que usted cree que debe haber para que la Argentina defina alguna regla fiscal? Usted mencionó el tema del consenso fiscal. Argentina había aprobado una ley de responsabilidad fiscal en 2018. Las provincias se habían comprometido. Hoy, en el 2022, deberían estar ingresos brutos en muchos sectores, la alícuota en 0. Eso no pasó. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué condiciones, cuáles son las condiciones que deberían haber, si en la economía o en la política, a su juicio, para que estos acuerdos perduren en el tiempo? Primero, nosotros tenemos que resolver un problema de fondo del que no hablamos como sociedad, pero que de alguna manera es parte de la limitación que lleva a que gobernadores, intendentes, ministros y pongamos, digamos, hagamos todos el mea culpa, casemos en el zoológico, ¿no? Ceder para crecer. Esta idea de que como tenemos un porcentaje muy grande de la economía argentina en negro, así como también tenemos un porcentaje muy grande de la economía argentina con formación de activos externos. Estos días estamos terminando de cerrar el acuerdo que nos permite avanzar entre el IRAS y AFIP en el FACTA para poder proceder al sistema de intercambio automático. Se habla de más de 86.000 millones de dólares de argentinos que ganaron su dinero en la Argentina, que como no confían en nuestra moneda, y digámoslo, terminaron utilizando de guarida fiscal, porque no pagan impuestos, en bancos de Estados Unidos. Entonces,
me parece que es clave que tengamos la capacidad en esto de ceder todos un poco, ¿no? De ceder para crecer, de poner blanco sobre negro sobre cuánto pesa la economía informal. Porque es como el huevo o la gallina. ¿Quién cede primero? Si el que baja impuestos para que se blanquee la economía o si el que blanquea para que se bajen impuestos. Y es una discusión, es un círculo vicioso que no nos permite sentarnos a la mesa y decir, bueno, a ver, recorramos un camino con acuerdos de políticas de Estado entre todas las fuerzas políticas. Lo pudimos hacer en bio y nanotecnología, y hay un régimen de estabilidad fiscal, y hay un régimen de inversión, y hay un régimen, digamos, con consenso de todas las fuerzas políticas. Lo pudimos hacer en el sector automotriz, y hay un régimen aprobado por todas las fuerzas políticas que además, para los próximos 12 meses, no solamente para los próximos 5 años que tienen muy buenos números de exportación, ya para los próximos 12 meses nos aumenta 25% las exportaciones. Lo estamos pudiendo hacer en materia agroindustrial, estamos terminando de cerrar un acuerdo de todas las fuerzas políticas en la ley de agroindustria. Lo podemos hacer en materia de hidrocarburos, lo podemos hacer alrededor del GNL, lo podemos hacer alrededor, si lo podemos hacer alrededor de diversos sectores, ¿por qué no lo vamos a poder hacer en un acuerdo? Si acá el año electoral va a empezar a despertarse en marzo, abril del año que viene, todavía tenemos tiempo para decir, che, gobierne quien gobierne en la Argentina, fijemos reglas que hagan más fuerte al Estado, hagan más creíble la moneda, nos mejoren las reservas, dinamicen más la actividad económica, aumenten la inversión. Porque me parece que lo que hay que entender es que lo que necesitamos es priorizar de alguna manera el crecimiento económico, digamos, como instrumento de generación de riqueza. Acá todo el tiempo se dice que la Argentina es un país rico en el que la política, digamos, funciona como límite, o que los empresarios que se constituyen en carteles funcionan como límites. En realidad la Argentina es un país con recursos, no es un país rico. Tiene que transformar sus recursos en riqueza. Y eso requiere que tengamos, además de normas y estabilidad fiscal y estabilidad y respeto a la inversión y estabilidad y respeto a las normas laborales, requiere además que asumamos a esos sectores que de alguna manera son claves para el crecimiento económico de la Argentina como política de Estado. Ministro, me gustaría avanzar sobre la segunda propuesta. La segunda propuesta lo que propone es un régimen de registro y de publicación de información financiera de las empresas públicas, fondos fiduciarios, entes autárquicos que están por fuera del presupuesto nacional, y también un régimen de responsabilidad de los directores o funcionarios similar al sector privado y que sea informado a través de la CNB o con una supervisión de la Comisión Nacional de Valores, protegiendo de esa manera el patrimonio de los contribuyentes, de manera similar a lo que se hace con el inversor público en las empresas privadas. Hay varios modelos, ¿no? Yo leí la propuesta de la coalición cívica, inclusive lo charlé, que es muy parecida a esto que plantean ustedes, y lo charlé inclusive con el presidente del bloque de la coalición cívica el día que presentamos el presupuesto. Después hay otros modelos, el modelo italiano alrededor del sistema de empresas públicas italianas, digamos, esa idea de los holdings. Ahí hay tres cuestiones para mirar. La primera es, digamos, entender a las compañías públicas, digamos, en términos de controles, en términos, YPF en eso es un buen ejemplo, ¿no? Exactamente. Es un gran ejemplo. Lo que en todo caso tenemos que ver es qué objetivo tiene cada una de esas empresas. La idea de constitución de un holding, que puede ser una buena idea, y lo charlé como le decía, con Juan Manuel López, tiene un primer factor a resolver, que es cómo se patrimonia ese valor que hoy es del Estado Nacional, pero que no tiene valor patrimonial. Y la pregunta es, sobre la base de la constitución de un holding, ¿quién paga ese patrimonio que el Estado argentino, de alguna manera, transforma en, digamos, tenencia accionaria?
Yo le planteé inclusive que sobre la base de la constitución de un holding, el paraguas podría ser el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es en definitiva protección de jubilaciones futuras, instrumento de ahorro de los trabajadores argentinos, y que en todo caso el Fondo de Garantía y Sustentabilidad le podía pagar al Estado argentino con la tenencia de bonos que hoy tiene, con lo cual además podría disminuir deuda del Estado argentino. O sea, habría un doble efecto positivo en la economía, pero en paralelo, digamos, con un sistema de controles, pero también con un sistema de objetivos, porque la rentabilidad de las empresas públicas hay que medirlas no solamente en términos de utilidad económica, sino en términos de construcción de rentabilidad social. Voy a poner un ejemplo. A mí, para no usar ejemplos de los que son empresas públicas y que entonces generen, digamos, debate o irritación, voy a poner un ejemplo de una empresa de gas privada. Digamos, nosotros tenemos una empresa de gas en el Gran Buenos Aires que tiene 62% de cobertura sobre su zona de influencia y que no extiende el servicio de gas. Entonces la gente compra garrafa y es más cara. Entonces, si yo quiero tener un sistema de controles para las compañías del sector público, también le tengo que poner metas sociales. Porque en definitiva, a mí, digamos, la empresa pública me tiene que servir para que en lugar del 62% que tiene servicio de gas, el 100% tenga servicio de gas. Y eso requiere de inversión pública. Y la inversión pública, aún en las compañías, digamos, públicas que tienen sistemas de control, que tienen sindicaturas, requieren de transferencia del Tesoro, porque se producen sobre la base de lo que recauda el Estado. Muchas veces no alcanza la tarifa para financiar el nivel de inversión por el retraso de inversión pública que tiene la Argentina. Ministro, la última para cerrar, en un minuto le pedimos hablar de temas de responsabilidad fiscal, de bajar el déficit. ¿En la Argentina tienen una connotación como más de derecha, más de partido? No, yo no creo eso. Yo sé que usted va a responder que con el kirchnerismo hubo... No le ponga ismos. Los mejores momentos de los últimos 20 años de la Argentina fueron con superávit gemelos. Bueno, crecimiento del empleo, crecimiento de la inversión. ¿Cómo se vuelve a eso, no? Bueno, ese es el camino que tenemos que recorrer. Tenemos que volver al principio rector del superávit fiscal, del superávit comercial, del tipo de cambio competitivo, de la acumulación de reservas y del desarrollo con inclusión. Esos 5 principios que le dieron a la Argentina un proceso de crecimiento importante. Bueno, ministro, muchas gracias de vuelta por acompañarnos. No, les pido de vuelta perdón por no estar físicamente, me hubiese gustado, pero ojalá que en esto de ceder aprendamos todos a que no solo hay que pedirle al otro que ceda, sino también hay que empezar por uno mismo. Totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, ahí pasó el ministro de Economía, Massa, con definiciones sobre, bueno, le pareció bien la propuesta de las reglas fiscales, a favor de poner reglas fiscales, reivindicando, bueno, los superávit gemelos, dice que fue el mejor momento del kirchnerismo. Así que ahora vamos a escuchar las conclusiones de Santiago Cañas.